Buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestro encuentro número 1 referido a la unidad curricular impuesto 2. Bien, en este tema del impuesto 2, nosotros nos vamos a referir a uno de los impuestos más importantes que conforman el sistema tributario nacional, como lo es el impuesto al valor agregado, conocido como IVA. Es importante saber que este impuesto al valor agregado, pues, constituye dentro de la doctrina un impuesto a las ventas que es de múltiples facetas, ¿verdad? De múltiples etapas, pero no es acumulativo y sin efectos de piramidación. Además, asume como hecho imponible la venta de productos y prestaciones de servicios y como base de medición, este impuesto al valor agregado tiene unas alícuotas, ¿verdad? Además, pues desde la producción primaria hasta la última venta del contribuyente, nosotros nos vamos a encontrar el impuesto al valor agregado. Dentro de estas generalidades del impuesto al valor agregado, podemos mencionar que este tributo se caracteriza por ser un impuesto indirecto. Bien, es el impuesto indirecto por excelencia emblemático en nuestro sistema tributario nacional, en el cual es objetivo, es plurifásico, no acumulativo y es en forma general sobre el consumo de los bienes y servicios producidos en el país o importados, que además abarca todo el circuito económico que va hasta el consumidor final y causa en las distintas etapas de producción, distribución o comercialización el mismo. Entonces encontramos que es un impuesto indirecto. Indirecto porque el que lo paga al Tesoro Nacional, en este caso no es quien lo declara. Recuerden que lo pagamos nosotros, la mayoría de las personas, cada vez que realizamos compras, consumos, y ese vendedor es quien se encarga entonces de percibirlo y además de enterarlo al Tesoro Nacional. Por eso se llama impuesto indirecto. Y lo vamos a encontrar en toda la cadena de comercialización. Es decir, en las distintas etapas, desde su inicio hasta su distribución o comercialización. Asimismo, entonces, en este impuesto indirecto podemos decir que por una parte grava una manifestación mediata de la riqueza, como es el consumo, y por otra, los contribuyentes de derecho, esto es, a quienes pagan el tributo al Tesoro Nacional, en este caso los productores, distribuidores, comerciantes, prestadores de servicio, etcétera, trasladan esta carga tributaria a los contribuyentes de hecho o económicos, que son quienes en definitiva adquieren los bienes o son los receptores de dichos servicios. De modo que quien está obligado frente al Estado no es el destinatario económico del gravamen. Bien, es objetivo debido a que grava la realización de determinadas actividades económicas y operaciones prescindiendo en principio de la condición de quienes la realizan. Es decir, nosotros deseamos obtener un bien y si es un bien que está grabado para el impuesto al valor agregado, pues tenemos que cumplir con pagar ese impuesto al valor agregado, bien, independientemente de la capacidad contributiva o económico de ese adquiriente del bien o receptor del servicio. Entonces es importante también saber que es no acumulativo al grabar únicamente el valor agregado que se genera en cada una de las etapas del circuito económico. Entonces podemos encontrar en líneas generales que es un impuesto indirecto, plurifásico, sin efecto de piramidaciones, es decir, no es acumulativo y que lo encontramos desde las diferentes etapas de la cadena de comercialización, terminando entonces en el consumidor final, que es quien paga este impuesto para que el vendedor del bien o el prestador del servicio puedan cumplir con la obligación tributaria de enterarlo y declararlo, enterarlo al Tesoro Nacional. Bueno, en líneas generales nosotros nos vamos a encargar en esta unidad curricular, impuesto 2, sobre este análisis entonces del impuesto al valor agregado, para conocer cuáles son sus bases legales, cuáles son los elementos técnicos que lo conforman, quiénes son los sujetos pasivos obligados al pago del impuesto al valor agregado,
cuando se grava este impuesto, ¿cuáles son los bienes que puedan estar exentos o exonerados del impuesto al valor agregado? ¿Qué alícuotas utilizo? ¿Cuáles libros se deben presentar? ¿Cuáles son los requisitos y formalidades de esos libros? Finalmente, ¿cómo realizo una declaración? ¿Cuál es el plazo? ¿Cómo es el pago? ¿En qué forma debo cumplir entonces con los diferentes deberes formales que se me derivan del impuesto al valor agregado? Comenzamos el día de hoy a comentar, a estudiar, a analizar y a conocer las bases legales del impuesto al valor agregado, dentro de las cuales nos vamos a encontrar, por supuesto, en primer lugar, el Código Orgánico Tributario vigente, el del año 2020, el publicado el 29 de enero del año 2020 como norma máxima, como norma rectora dentro de nuestro sistema tributario nacional. Un código orgánico tributario en el año 2020 que trajo algunas modificaciones importantes, considerables y sobre todo en lo que se refiere a su régimen sancionatorio que se deriva por los incumplimientos o los llamados ilícitos tributarios. Nos vamos a encontrar, por supuesto, la ley del impuesto al valor agregado, que también se publicó en esta Gaceta Oficial número 6507 extraordinaria, de fecha 29 de enero del año 2020. Esa es la ley de impuesto al valor agregado que tenemos vigente, la publicada el 29 de enero del año 2020. Tenemos un reglamento general de la ley del IVA publicado en la Gaceta Oficial número 5363 extraordinaria del año 1999, bien, del 12 de julio de 1999. Es un reglamento que es un texto bastante completo, muy descriptivo, técnico, que reglamento se encarga de ampliarnos en detalle algunos aspectos de la ley. Principalmente, nosotros debemos tomar en cuenta el reglamento cuando vamos a hablar, por ejemplo, de los libros especiales del impuesto al valor agregado, de sus requisitos y formalidades, entre otros aspectos. También nos vamos a encontrar algunas providencias administrativas dentro del marco regulatorio del impuesto al valor agregado. Providencias administrativas que son instrumentos jurídicos que emite la Administración Tributaria Nacional, es decir, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIA, a los efectos de establecer las normas para aspectos muy específicos. Ejemplos de estas providencias administrativas que nosotros vamos a comentar dentro de esta unidad curricular nos encontramos la Providencia 0071 del año 2011, que se refiere a las normas generales de la emisión de facturas y documentos equivalentes, recordándonos que hoy día también existen otras providencias administrativas en materia de facturación que se publicaron el 19 de diciembre del año 2024, que ya se encuentran vigentes y que ya también tienen regulaciones específicas en materia de facturación, que la veremos posteriormente, como por ejemplo la Providencia 102 y la Providencia 021 en materia de los sistemas homologados y en materia de facturación digital. Nos encontramos la Providencia 141, que se refiere a las normas relativas a las imprentas autorizadas y las máquinas fiscales. También vamos a tener providencias administrativas que tienen que ver con el IVA, como por ejemplo la facturación de las estaciones de servicio. La Providencia 032, que hoy día ya se encuentra derogada, que hace referencia a las providencias de la facturación por servicios masivos, y ya hoy día nos encontramos la número 102 vigente, ¿bien? Y tenemos la Providencia 1677, que se refiere a los deberes formales de los llamados contribuyentes formales, que posteriormente también vamos a describir como tal. Entonces, dentro del marco regulatorio del impuesto al valor agregado, tenemos Código Orgánico Tributario publicado en el año 2020, la Ley del Impuesto al Valor Agregado publicada también en el año 2020, vigente, el Reglamento del IVA del año 1999 y las diferentes providencias administrativas que tienen que ver con deberes formales del impuesto al valor agregado que ha publicado la Administración Tributaria Nacional, es decir, el CENIA. Dentro de esta unidad curricular, entonces es importante comenzar a definir ciertos elementos técnicos que están referidos a la naturaleza del impuesto al valor agregado. Nos vamos a encontrar en primer lugar qué grava.
¿Cuál es el hecho imponible en materia de impuesto al valor agregado? Recordamos nosotros que el hecho imponible lo define el Código Orgánico Tributario en su artículo 36 y nos indica que es el hecho que al tipificarse da origen al nacimiento de la obligación tributaria, es decir, cuando lo realizamos, entonces se origina la obligación tributaria correspondiente. En materia de impuesto al valor agregado, este hecho imponible se refiere a la venta de bienes muebles o prestaciones de servicios que estén gravados por esta norma. ¿Qué encontramos específicamente que grava este impuesto? La enajenación de bienes muebles corporales. Bienes muebles, bienes que se pueden mover, bienes que palpamos, bienes que se pueden tocar, que se ven, que podemos nosotros adquirir, ¿verdad? Y que se refieren a bienes muebles corporales. La prestación de servicios independientes, como por ejemplo el caso de los profesionales en el libre ejercicio, los honorarios profesionales y la importación definitiva de bienes. Entonces, ¿qué grava este impuesto? Este impuesto va a gravar la enajenación de bienes muebles corporales, la prestación de servicios independientes y la importación definitiva de bienes. ¿Dónde se aplica? ¿Cuál es su ámbito de aplicación? Se aplica en todo el territorio nacional. Bien. Hechos imponibles. Los hechos imponibles, entonces los destacamos los siguientes. La venta de bienes muebles corporales. La prestación de servicios independientes que se define en el artículo 16 del reglamento de la ley del IVA. La importación definitiva de bienes, fíjese que es muy taxativo cuando nos indica importación definitiva de bienes, que también se encuentra definido en el artículo 23 del reglamento del impuesto al valor agregado. La exportación de bienes muebles corporales y la exportación de servicios. Cuando los beneficiarios no tienen domicilio en el país y que dichos servicios sean exclusivamente utilizados o aprovechados en el extranjero. Es importante recordar que estos hechos imponibles pueden ser realizados por personas naturales o por personas jurídicas que vendan bienes o presten servicios que se encuentren gravados por esta ley. ¿Qué se entiende por servicio a los efectos del artículo 4 de la ley del IVA? Nos indica que se entiende por servicios cualquier actividades independientes en las que sean principales las obligaciones de hacer. También se consideran servicios los contratos de obras mobiliarias e inmobiliarias, suministros de agua, electricidad, teléfono, aseo, perdón, arrendamiento de bienes muebles con la exclusión de títulos valores, arrendamiento de bienes inmuebles con fines distintos al residencial y la preparación de comidas. Así pues, entonces, cuando nosotros hablamos de este hecho imponible y de que se entiende por ventas y además de servicios para la ley del impuesto al valor agregado, debemos comenzar por hacer lectura del artículo 1 de esta norma, en el cual nos indica que se crea un impuesto al valor agregado que grava la enajenación de bienes muebles, la prestación de servicios y la importación de bienes, según se especifica en esta ley, aplicable en todo el territorio nacional, que deberán pagar las personas naturales o jurídicas, las comunidades, las sociedades irregulares o de hecho los consorcios y demás entes jurídicos, económicos, públicos o privados. Bien, además, derecho imponible, pues comienza por decirnos en su artículo 3 que constituyen hechos imponibles a los fines de esta ley las siguientes actividades, no sé, negocios jurídicos u operaciones, indicándonos las siguientes específicamente. Primero, la venta de bienes muebles corporales, incluidas la de partes alícuotas en los derechos de propiedad sobre ellos, así como el retiro o desincorporación de bienes muebles realizado por los contribuyentes de este impuesto. En el numeral 2, la importación definitiva de bienes muebles. Y en el numeral 3, la prestación a título oneroso de servicios independientes ejecutados o aprovechados en el país.
Además, la venta de exportación de bienes muebles corporales y la exportación de servicios. Por eso es que es muy importante entonces conocer que el hecho imponible está conformado por todas estas actividades que nos indica el artículo 3 de la ley en mención. Asimismo, el artículo 4 nos define que se considera venta, bienes muebles, retiro, desincorporación de bienes muebles y servicios, la importación definitiva y la venta de exportación de bienes muebles corporales para la ley del impuesto al valor agregado. En el mayor de los casos, de la manera más común, podemos definir que son ventas, prestaciones de servicios y la importación definitiva. Se entiende como venta la transmisión de propiedad de bienes muebles realizada a título oneroso, cualquiera sea la calificación que le otorguen los interesados, así como las ventas con reserva de dominio, las entregas de bienes muebles que concedan derechos análogos a los del propietario, cualesquiera otras prestaciones a título oneroso en las cuales el mayor valor de la operación consista en las obligaciones de dar bienes muebles. Encontramos como la definición de bienes muebles los que pueden cambiar de lugar, bien por sí mismos o movidos por una fuerza exterior, siempre que fuesen corporales o tangibles, con exclusión de los títulos valores. Bien, importante entonces. Y entendemos como prestación de servicios o servicios cualquier actividad independiente en la que sean principales las obligaciones de hacer. Y la importación definitiva de bienes, que también constituye hecho imponible del impuesto al valor agregado, se considera la introducción de mercadería extranjera destinada a permanecer definitivamente dentro del territorio nacional. Bien, estos conceptos los ampliamos entonces nosotros en el artículo 4 de la ley con la especificación que se consideran hechos imponibles para el impuesto al valor agregado. Entonces tenemos que dentro de los que nos define como las prestaciones de servicio independientes a títulos onerosos, además del artículo 4 de la ley del IVA, lo extiende el reglamento del IVA, sus artículos 17, 18 y 19, y nos indica que dentro de esas prestaciones de servicio nos podemos encontrar los contratos de obras mobiliarias e inmobiliarias, el suministro de agua, electricidad, teléfono, aseo, arrendamiento de bienes muebles con la exclusión de títulos valores, los arrendamientos de bienes inmuebles con fines distintos al residencial. Bien, es decir, que tengan fines comerciales y la preparación de comidas. Entonces, vamos a ver quiénes deben pagarlo. Lo deben pagar las personas naturales o jurídicas, recordando que las personas naturales será una actividad de una persona considerada como sí, en sí como la persona física, como ser humano, como lo que esa persona que es la titular de realizar una actividad económica a través de una firma personal o a través de un fondo de comercio, mientras que las personas jurídicas encontramos las compañías anónimas, las SRL, entre otras que se constituyen como personas jurídicas de acuerdo al Código de Comercio. También nos vamos a encontrar comunidades, sociedades irregulares o de hecho. Cuando se refiere a una sociedad irregular o de hecho, son aquellas que, por ejemplo, no han completado su proceso de formalización e inscripción o registro, pero que realizan una actividad que está grabada para el impuesto al valor agregado. Bien. También lo deben pagar los entes jurídicos económicos, privados o públicos. En su condición de que van a pagar el IVA. Bueno, cuando son importadores de bienes, habituales o no. Fabricantes, productores, ensambladores, comerciantes, prestadores de servicios independientes y que realicen las actividades como hechos imponibles en la ley del IVA. Normalmente nos encontramos que son entonces hechos imponibles la venta de productos en su mayoría, porque normalmente están exentos gran parte de productos alimenticios y en su mayoría los servicios también se encuentran grabados, salvo que sean de uso residencial. De modo que entonces debemos conocer que este impuesto es indirecto, plurifásico, que se graba en toda la cadena de comercialización y, y que además posee unos hechos imponibles que están dados por la venta de bienes muebles, la prestación de servicios independientes y la importación definitiva. ¿Quiénes son los sujetos pasivos del IVA? Los sujetos pasivos del IVA los encontramos definidos
en el artículo 5, 6 y 8 de la ley. Y nos vamos a encontrar que tenemos tres tipos o categorías de contribuyentes en el caso de los sujetos pasivos del IVA. Es decir, tenemos contribuyentes ordinarios, contribuyentes ocasionales y contribuyentes formales. ¿Qué nos indica la norma de los contribuyentes ordinarios? Nos indica que son contribuyentes ordinarios de este impuesto los importadores habituales de bienes, los industriales, los comerciantes, los prestadores de servicios y en general toda persona natural o jurídica que su giro objeto de ocupación realiza actividades, negocios jurídicos que constituyen hechos imponibles de conformidad con los que acabamos de mencionar, ¿verdad? Luego nos vamos a encontrar que son contribuyentes ocasionales, pues aquellos que por determinada circunstancia, ocasión que mencione la ley, el artículo 6, pues en algún momento fueron contribuyentes del impuesto al valor agregado. El artículo 8 nos hace mención a los contribuyentes formales, que también es una categoría bastante utilizada, ya que los contribuyentes formales son aquellos que realizan actividades que se encuentran exentas o exoneradas del impuesto al valor agregado exclusivamente, es decir, que solo realizan una actividad que está exenta según la ley o que se encuentra exonerada del impuesto al valor agregado. Y los define la ley en su artículo 8 de la siguiente manera. Son contribuyentes formales los sujetos que realicen exclusivamente actividades u operaciones exentas o exoneradas de este impuesto. Aquí es importante que nosotros refresquemos y diferenciemos qué es una exención de una exoneración. Recordemos que son dos elementos diferentes y de aplicaciones distintas. Una exención y una exoneración que se encuentran ambas definidas en el Código Orgánico Tributario, que la exención constituye la dispensa total o parcial del cumplimiento del pago del tributo que está contenido en la ley, en el mismo cuerpo, en el mismo contenido de la ley de ese tributo. Mientras que la exoneración también constituye una dispensa total o parcial del cumplimiento del pago del tributo, pero que está emitida a través de un decreto de exoneración por parte del Ejecutivo Nacional, que además tiene ciertas condiciones específicas y un lapso de vigencia específico. Por lo tanto, cuando nosotros estemos analizando los elementos tributarios, debemos saber que una exención y una exoneración constituyen dos elementos diferentes. Bien, entonces los contribuyentes formales que se definen en el artículo 8 de la ley, refrescamos, son aquellos contribuyentes que realizan exclusivamente actividades exentas o exoneradas de este impuesto. Y nos indica también la norma que los contribuyentes formales solo están obligados a cumplir con los deberes formales que corresponden a los contribuyentes ordinarios, pudiendo la Administración Tributaria, mediante providencias, establecer características especiales para el cumplimiento de tales deberes o simplificar los mismos. En ningún caso los contribuyentes formales estarán obligados al pago del impuesto, no siéndoles aplicable, por tanto, las normas referentes a la determinación de la obligación tributaria. Es decir, que estos contribuyentes formales que se refieren a aquellos que realizan actividades exclusivamente exentas o exoneradas, no están obligados a el cobro de ese tributo, ¿verdad? Porque son actividades exentas o exoneradas, pero que sí tienen el cumplimiento de deberes formales. Y aquí a esto se refiere la Providencia Administrativa 1677 que nosotros mencionamos al inicio de este encuentro, para que podamos analizar y estudiar específicamente cuáles son los deberes formales en relación al IVA de los llamados contribuyentes formales. En líneas generales, en resumen, entonces podemos decir que los sujetos pasivos del IVA o las personas sujetas al IVA son tres. Se definen en tres, se clasifican en tres. Los contribuyentes ordinarios que realizan venta de bienes y prestaciones de servicios que están grabadas por la ley. Los contribuyentes ocasionales y los contribuyentes formales, que son los que realizan actividades exclusivamente que se encuentran exentas o exoneradas de la ley del impuesto al valor agregado. Bien, las personas no sujetas al IVA, que los define el artículo 16 en su parágrafo único,
nos indica que son operaciones que no generan el impuesto, pero que sí deben soportarlo en las compras de sus bienes o cuando reciben servicios que están grabados. Indica la norma específicamente en su artículo 16 que no están sujetos al impuesto previsto en esta ley las importaciones no definitivas de bienes muebles. Recordamos que cuando nombramos los hechos imponibles, decíamos que la condición es que sean importaciones definitivas. Por lo tanto, no serán sujetas las importaciones no definitivas de bienes muebles. Las ventas de bienes muebles intangibles o incorporables. Los préstamos en dinero. Las operaciones y servicios en general realizadas por los bancos e institutos financieros o de créditos regidos con el decreto de rango, valor y fuerza de ley de instituciones del sector bancario. Bien. Las operaciones de seguro y reaseguro, perdón, son no sujetas al impuesto al valor agregado. Los servicios prestados bajo relación de dependencia de conformidad con el decreto de rango, valor y fuerza de ley de la Ley Orgánica de Trabajo. Bien. Es decir, las personas que obtienen ingresos bajo relación de dependencia, es decir, por sueldos y salarios, tampoco son sujetos al impuesto al valor agregado. Por lo tanto, encontramos como personas no sujetas al IVA todas las que nos describe el artículo 16 en su contenido y nos dice que estas operaciones no generan el impuesto. Por ejemplo, las operaciones de seguro, las importaciones no definitivas y quienes obtienen ingresos por sueldos y salarios bajo relación de dependencia, pero que sí deben soportarlo al momento de realizar compras de bienes o recibir servicios que se encuentran gravados por el impuesto al valor agregado. Resumimos entonces el artículo 16 de la Ley del IVA, operaciones no sujetas, las importaciones no definitivas de bienes muebles, las ventas de bienes muebles intangibles o incorporales, los préstamos en dinero tampoco son operaciones sujetas al IVA, las operaciones y servicios realizados por los bancos, institutos de crédito, empresas de arrendamiento financiero, fondos de ahorro, pensión de retiro y las cooperativas de ahorro. Tampoco están sujetas las operaciones de seguro y reaseguro realizadas por las empresas de seguro, reaseguros, corredores, ajustadores y demás auxiliares según lo que establece la ley que regula su propia materia. Bien. Tenemos que tampoco son operaciones sujetas, es decir, que no se encuentran grabadas por el IVA, los servicios prestados bajo relación de dependencia de acuerdo al decreto con rango, valor y fuerza de ley de orgánica de trabajo, perdón, la ley orgánica del trabajo, las operaciones realizadas por los entes creados por el Ejecutivo Nacional, estados y municipios para la administración tributaria. Las personas que realizan operaciones no sujetas al IVA no son sujetos pasivos de este impuesto, ni formales, ni ordinarios, ni ocasionales. Por lo tanto, no están obligados a cumplir con los deberes formales. Bien. Es importante diferenciar entonces que es diferente una operación que esté exenta a una operación que esté exonerada y una operación que esté no sujeta. ¿Por qué? Porque debemos destacar que cuando la operación está exenta o exonerada, es la dispensa del pago del tributo, pero que sí debe llevar a cabo el cumplimiento de los deberes formales. Mientras que si tratamos de las operaciones no sujetas, nos indica que ellos no clasifican ni contribuyentes como contribuyentes ordinarios, ni ocasionales, ni formales, y por lo tanto no están obligados a cumplir con los deberes formales. Bien, bueno, ¿quiénes son los responsables del pago del IVA? Nos vamos a encontrar los adquirentes de bienes muebles o receptores de servicios cuando el vendedor o prestador de servicios no esté domiciliado en el país. El adquiriente de bienes muebles exentos o exonerados cuando el beneficio esté condicionado al destino que se le debe dar a los bienes y posteriormente estos sean utilizados para un fin distinto. Los comisionistas, apoderados, factores mercantiles, mandatarios, consignatarios y quienes vendan muebles o presten servicios por cuenta de terceros. Son las llamadas ventas por cuentas de terceros que también están tipificadas o establecidas en el artículo 10 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Nos encontramos en este impuesto al valor agregado, en esta ley, como en toda norma, pues tiene también exenciones. Las exenciones de la ley del IVA las vamos a estudiar, analizar en sus artículos 17, 18 y 19.
El artículo 17 hace mención a cuáles importaciones están exentas de IVA. El artículo 18 a cuáles son los bienes muebles que están exentos de IVA. Y el artículo 19 a los servicios que se encuentran exentos del impuesto al valor agregado. A manera de información y para poder ver el contenido de algunas de estas exenciones, vamos a leer, por ejemplo, las que nos define el artículo 18 como bienes muebles exentos, para que nos familiaricemos un poco con el manejo de la norma y además con cuáles bienes están exentos, recordando que la exención es la dispensa del pago del tributo contenido en una ley, en la ley del mismo tributo. Nos encontramos, por ejemplo, en el artículo 18 las siguientes. Están exentos del impuesto previsto en esta ley los que a continuación se mencionan. Los alimentos y productos para consumo humano, tales como los productos del reino vegetal en su estado natural, las especies avícolas, los huevos fértiles, por ejemplo, tenemos el azúcar, el papelón, el café tostado, molido, el grano, el queso blanco, la mortadela, atún enlatado en presentación natural, sardinas enlatadas con presentación cilíndrica hasta 170 gramos, la leche cruda, pasteurizada, en polvo, el queso blanco, la margarina, la mantequilla, la carne de pollo, ganado, bovino y porcino en estado natural, refrigeradas, congeladas o en salmuera. Tenemos la avena, la mayonesa, los animales vivos destinados al matadero, ganado bovino y porcino para la cría, los aceites comestibles, excepto el de oliva. Bien, tenemos, por ejemplo, los fertilizantes, los medicamentos y agroquímicos y los principios activos utilizados exclusivamente para fabricación de vacunas, sueros, entre otros. Los diarios, periódicos y revistas. em, los diarios, periódicos y el papel para sus ediciones, los libros, las revistas, el maíz amarillo, aceites vegetales, minerales y alimentos líquidos concentrados para animales o especies. Podemos nosotros, el sorgo y la soya. Podemos nosotros, por ejemplo, encontrar en el artículo 18 de la ley productos que más que todo se refieren a la cesta básica, a productos alimenticios. Por eso es que cuando nosotros hacemos estas compras de estos productos, vemos que la mayoría de ellos presentan una condición específica o una descripción que es el carácter de exento, lo que quiere decir que sobre esos bienes, al momento de comprarlos, el consumidor no está pagando el impuesto al valor agregado. Así, por ejemplo, podemos detallar las importaciones que están exentas en el artículo 17 y los servicios que se encuentran exentos en el artículo 19. Bien, las exenciones entonces las vamos a encontrar en los parámetros que especifican las importaciones exentas en el artículo 17 de la ley del IVA, los bienes muebles exentos en el artículo 18 y los servicios exentos en el artículo 19. ¿Cuál es la temporalidad de los hechos imponibles? Es decir, ¿en qué momento se produce? En la venta de bienes muebles corporales, cuando se emite la factura, se pague el precio o se entregue el bien, lo que ocurra primero. Bien. En la prestación de servicios, cuando se emita la factura, se pague el precio, se presta el servicio o se entregue el bien objeto del servicio, lo que ocurra primero. En la prestación de servicios de electricidad, aseo, telecomunicaciones, televisión por cable o cualquier otro medio desde que se emite la factura. Recordemos que deben ser diferentes al uso residencial, ¿bien? Y en la importación de servicios desde que se recibe el servicio, por ejemplo, de servicios tecnológicos y asistencia técnica. Entonces encontramos en la temporalidad del hecho imponible que está definida en el artículo 13 de la ley del IVA y nos indica en qué momento se produce el hecho imponible. Normalmente en la venta de bienes y prestación de servicios, desde que se hace la factura, se paga el precio, se entrega el bien o recibe el servicio, lo que ocurra primero. Bien, el artículo 13 de la ley del IVA nos define la temporalidad de los hechos imponibles. En la importación de bienes muebles, en el momento que tenga lugar el registro de la declaración de aduanas. Recordemos nosotros que la importación debe pasar por un proceso en la aduana en el cual se debe hacer la DUA, la llamada Declaración Única de Aduanas, pagar los correspondientes aranceles, cumplir con el procedimiento de la importación y entonces se hace el registro de la declaración de aduanas. En ese momento se da la temporalidad del hecho imponible para los efectos del impuesto al valor agregado.
En la exportación de bienes muebles corporales, cuando ocurre la salida definitiva de los bienes muebles del territorio aduanero nacional. Y en la venta de bienes o servicios a entes públicos, cuando se autoriza la emisión de la orden de pago. Entonces encontramos que esta temporalidad varía de acuerdo al hecho del cual se trate. Si es una venta de bien, si es una prestación de servicio, si la venta del bien o el servicio está referida a un ente público, si es una importación o una exportación. Bien, eso lo va a definir y lo va a describir el artículo 13 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Bueno, por el día de hoy, esta ha sido la información entonces referida a nuestra primera unidad en lo que es el impuesto al valor agregado, sus características. Recordamos que es un impuesto indirecto, plurifásico, no acumulativo, que se grava en toda la cadena de comercialización, que sus hechos imponibles se refieren a la venta de bienes muebles, a la prestación de servicios independientes y a la importación definitiva de bienes muebles. Además, que también tiene ciertas categorías de contribuyentes, como son los contribuyentes ordinarios, los contribuyentes ocasionales y los contribuyentes formales. Los contribuyentes ordinarios, aquellos que realizan la venta de bienes o prestaciones de servicios que se encuentran gravados por la ley del impuesto al valor agregado. Y los contribuyentes formales, recordamos, son aquellos que realizan exclusivamente actividades exentas y exoneradas del IVA, que es la dispensa del pago del tributo, pero que sí deben cumplir con los diferentes deberes formales que se deriven de su actividad. También tenemos operaciones no sujetas, como por ejemplo en el caso de operaciones de seguro y reaseguro, y ellas no deben cumplir con los deberes formales. Bien, es importante recordar la temporalidad del hecho imponible. Entonces, si se trata de la venta, de una prestación de servicio, de una importación o si se trata de la venta de bienes o prestaciones de servicios a entes públicos. Bien, el artículo 13 nos describe cada una de esas situaciones y en bajo qué circunstancias entonces se produce la temporalidad del hecho imponible. Por último, recordamos que en materia de exenciones, la ley del impuesto a valor agregado, sus artículos 17, 18 y 19, nos describe muy detalladamente cuáles son las ventas de bienes que se encuentran exentas, cuáles son las importaciones exentas y cuáles son los servicios que se encuentran exentos. Bien, es importante entonces leer el material de apoyo, también revisar las correspondientes bases legales. Por el momento, entonces, ha sido la información que hemos compartido para nuestro primer encuentro. Les invito a revisar nuevamente el material de apoyo que se encuentra dispuesto en los diferentes módulos del aula virtual. También ya están compartidas las diferentes actividades sumativas de evaluación para cada una de las unidades, recordando que en esta semana iniciamos la actividad sumativa número 1. Les invito a su cumplimiento oportuno. Para cualquier duda, inquietud, aporte a sus enteradas órdenes a través de la plataforma del IETSI por la mensajería de texto. Igualmente, bueno, estamos entonces en comunicación, en contacto. Gracias por tu participación. Les invito nuevamente a la revisión del material de apoyo, a escuchar las clases, a profundizar en su material, en la revisión de las bases legales y bueno, éxito para todos. Feliz tarde.